Amigos, buenas noches, qué gusto saludarlos. Bienvenidos a Directo 24. Estamos transmitiendo desde nuestra bella Guadalajara, hoy que es lunes 19 de agosto. Soy Jonás. Estamos en esta mesa de análisis, de comentarios, de elaboración de preguntas, donde pretendemos reflejar las inquietudes que ustedes tienen y también encontrar juntos respuestas. Esta noche, sin embargo, además de que se acumularon varios temas que abordaremos en la segunda parte del programa este fin de semana, por ejemplo, la entrega ya de las obras del Zapotillo, con la visita del presidente, de Claudia Sheinbaum, estuvo ahí el gobernador y evidentemente ha sido tema de conversación. Además de eso tenemos entrevista y esta noche quiero darle la bienvenida, agradeciéndole por su tiempo, junto con todos mis compañeros en esta mesa, al secretario de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado, Juan Partida Morales. Secretario, ¿cómo está? Jonás, muchas gracias por la invitación, gracias a Quiero TV y a todo el foro. Sobre todo le agradecemos porque tendremos oportunidad de abordar temas que están pues un poco vedados para la mayoría de la gente, porque los temas económicos evidentemente requieren experticia. Usted nos va a ayudar, secretario, en un cierre de sexenio que ya se aproxima y que me parece, esa es una opinión personal, usted nos ayudará a ir desvelando el tema, me parece que ha sido un sexenio positivo para la economía jalisciense. Enseguida estamos con usted. Antes me permito presentar a quienes están con nosotros esta noche, como siempre. Primero, Gaby Aguilar, nuestra directora de noticias en Quiero TV. Hola, Gaby, buenas noches. Hola, Jonás, secretario. Buenas noches, compañeros y todo el auditorio. Buenas noches. También nuestro colega periodista Irán Espinosa de Los Monteros. ¿Cómo estás, Irán? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenido, secretario. Gracias a usted por vernos y escucharnos hoy. El director de tráfico ZMG, también regalándonos parte de su tiempo, Jorge Belletti. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Gracias, buenas noches. Manuel Baeza, director de Multimedios. ¿Cómo estás, Manuel? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Gracias por recibirnos. Estimado Mario Muñoz, colega, periodista aquí y en otros medios como Informador y Notisistema. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches a todas y todas. Amigos, vamos a comenzar rápidamente. Hay mucho de qué platicar con Juan Partida Morales, como siempre hacemos, es nuestro esquema de trabajo aquí en Directo 24. Primero, un breve video que nos permite ir revisando los puntos interesantes para iniciar una charla que espero sea muy útil para todos. Nosotros estamos preparando un presupuesto básico, muy en línea con lo que fue el presupuesto 24. Pues nuestra intención es colaborar con la administración entrante. Bien, ahí rápidamente un pequeñísimo inserto de una entrevista que le hacíamos junto con otros colegas de medios de comunicación. Secretario Juan Partida, yo quiero empezar por puntualizar algo que parece una obviedad, ¿no? Pero que también es importante tenerlo como base en la cual nos empezamos a mover. Para evaluar un gobierno, una gestión, pues es indispensable revisar cómo manejó sus números, es decir, su presupuesto. Para eso elegimos a los gobernantes, entre otras cosas. Además de que para que garanticen la seguridad, encabecen a la sociedad, también para que lleven adelante el manejo del presupuesto. Sé que le pido algo difícil, pero digamos que a manera de síntesis, en un sexenio que está concluyendo, en un sexenio en el que por fortuna usted estuvo siempre al frente de la Hacienda del Estado, ¿cómo se han llevado las cuentas de Jalisco en este sexenio? Sí, claro que sí, Jonás. Pues la verdad es que nos sentimos bastante satisfechos del manejo que le han dado a las finanzas públicas del Estado. Esto de varias maneras ha permitido cumplir con los objetivos que el gobernador nos trazó al inicio de la administración, incluyendo pues fortalecer la infraestructura de todo el Estado, las carreteras, los hospitales, las escuelas que habían sufrido un periodo importante sin inversión suficiente. Hubo pues un fortalecimiento también en la capacidad de respuesta del gobierno en sus diferentes ámbitos, en sus diferentes secretarías. Digamos, vamos a cerrar con un presupuesto que va a ser en términos nominales un 62-63% más alto y pues nos sentimos bastante tranquilos de que vamos a entregar finanzas sanas al gobierno entrante. Compañeros, si me permiten, no quiero acaparar, pero nada más preguntarle, secretario, ¿a qué obedece este fenómeno? ¿Cómo es que Jalisco, año con año, a pesar de que aumentó la deuda, a pesar de que crece la inflación, a pesar de que pasamos por la pandemia, año con año incrementó su monto presupuestal? ¿Cómo sucede eso? Bueno, hay que decir primero que nada que tenemos la fortuna
de estar en un estado que es motor de crecimiento de todo el país, y esto se ha dejado, ha sido muy evidente en este sexenio, y eso pues permite también fortalecer las finanzas del Estado de manera importante, ¿no? Y eso pues se refleja en indicadores como, por ejemplo, que la obra pública ha pasado a representar de 9% que cerró del total del presupuesto en 2018 a cerca de 15% al cierre de este año, ¿no? Entonces, pues eso indica que ha habido un manejo adecuado del gasto, y con un incremento en los ingresos interesante, pues ha permitido que haya unas finanzas cada vez más sólidas. Sí hay que remarcar, secretario, que no se puede comparar esta administración con otras por el paso de la pandemia. Recordar que los primeros años hubo una caída en los ingresos de la federación que repercutieron a través de los estados, sobre todo por la caída en el precio del petróleo ante la crisis sanitaria. Sin embargo, sí se remarca el incremento sostenido que tuvo Jalisco, y que es un ejemplo, a diferencia, por ejemplo, de Veracruz, que es con el estado que nos podemos comparar peras con peras, manzanas con manzanas. Entonces, la pregunta concreta es en inversión pública donde se demuestra el buen trabajo de esta administración por el incremento sostenido que se tuvo y los beneficios tangibles de proyectos? Yo creo que ese es un punto saliente, importante a destacar, la inversión pública, pero yo diría que también lo que mencionaba, la capacidad del Estado para mejorar la calidad de sus servicios también ha sido importante, y eso lo podemos ver, por ejemplo, en temas como la educación, donde tenemos no solo mejor infraestructura física, como más escuelas, mejor mantenidas, etcétera, sino también situaciones como la Red Jalisco, ¿no? Que ahora nos permite interconectar todas las escuelas del Estado para proveer de contenido de primera calidad a los alumnos, no importa dónde se encuentren. Los temas de salud, se ha trabajado mucho en los temas, en la infraestructura de salud, en el fortalecimiento de los sueldos, de las condiciones laborales de los trabajadores de la educación, de los trabajadores de la salud, de los trabajadores de la seguridad, ¿no? Entonces creo que en ese tipo de cosas es donde podemos ver pues la fortaleza de Jalisco viendo hacia el sexenio que está terminando. Por otra parte, hubo una crítica puntual hacia la contratación de deuda pública, pero ¿cuáles son los números actuales? Porque si comparamos Jalisco con Coahuila, con Chihuahua, con Nuevo León, con Ciudad de México, con Estado de México, Veracruz, vemos que en diferentes indicadores no estamos en los primeros lugares. Así es. Yo creo que lo dices muy bien, Mario. Viendo los indicadores, ya sea de las calificadoras, de la Secretaría de Hacienda, del propio gobierno federal en general, se habla de que tenemos una situación financiera sólida, una situación de deuda moderada y pues que básicamente creemos nosotros que ha sido bien manejada. Esperamos dejar al cierre de esta administración una posición de deuda que es apenas un 6% superior en términos reales, ajustando por la inflación que tuvimos o que esperamos tener en este sexenio de 35%, es decir, que el poder adquisitivo de la moneda ha perdido el 35%, viéndolo en términos reales, ha incrementado solamente 6%. Y todo eso lo han reconocido las calificadoras porque durante el sexenio nos han incrementado la calificación en 2 niveles y muy recientemente, el mes pasado, pusieron nuestra calificación en perspectiva positiva. ¿Qué quiere decir esto?
que es muy probable que en el plazo de los siguientes 12 meses pueda haber un incremento adicional en nuestra calificación de crédito. Oiga, secretario, si traducimos justo esto que nos menciona, los números que pues recibiría el siguiente gobierno, si lo aterrizamos en deuda per cápita, que entiendo es pues cómo se divide la deuda entre los habitantes de este estado. Es una cifra muy interesante. Si tomamos nada más la deuda sobre la cual tenemos nosotros capacidad de gestión, que es la deuda directa del gobierno del estado, estamos hablando de que tenemos alrededor de 3,300 pesos per cápita. Otra vez, si lo vemos ajustado por inflación, comparándolo con el final de la administración anterior, estamos hablando de que hubo un incremento cercano al 1% nada más. Entonces, esas son cifras que nos dan mucha tranquilidad de que se ha hecho un buen trabajo y de que hemos seguido las instrucciones del gobernador de cuidar con especial atención las finanzas del Estado. Secretario, mire, aquí tenemos en pantalla, mientras usted nos está compartiendo, nos dimos a la tarea de buscar las cifras oficiales de estos gobiernos estatales, deudas totales, porque esto es importante de aclarar. Usted nos platicaba antes de iniciar el programa. Una cosa es la deuda del gobierno del Estado y otra cosa es la deuda total, incluyendo la que tiene cada municipio. Así es. Con esto vale la pena declarar, para que no vaya a haber confusión, con la población señalada en el censo 2020, o sea que ya tenemos una distorsión de 4 años avanzaditos. Bueno, en el Estado de México la deuda per cápita es de 3,846 pesos, en Jalisco de 4,400, insisto, secretario Juan Partida, añadiendo la deuda de los municipios. En Veracruz es de 8,000, en Ciudad de México de 10,800 pesos, y bueno, después están Coahuila con 11,700 y Nuevo León 17,645, con poblaciones mucho menores que la nuestra, que somos el tercer estado más poblado del país, solo después de Estado de México y Ciudad de México. Oiga, secretario, usted hablaba hace un momento de las calificadoras y sí me parece importante preguntarle cuál es el rol que juegan en las calificaciones que otorgan y cómo se encuentra Jalisco precisamente en esto. Las calificadoras, su función principal en los mercados financieros es proveer de información a los inversionistas sobre la capacidad de una entidad, en este caso el gobierno de Jalisco, de pagar la deuda que tiene. Entonces, pues prestan un servicio muy importante a los inversionistas y al público en general para saber la capacidad de pago y los riesgos de no pago de alguna entidad, en este caso gubernamental, subnacional, como es el caso de Jalisco. Secretario, ¿qué tan cierto es que desde el 2020 no se ha generado endeudamiento? Y también, pues, ¿cómo va el tema de los pagos de los créditos? Es cierto, es muy correcto la aclaración. Efectivamente, desde 2020 no se ha pedido ningún crédito aún adicional. A pesar de lo que hubo de pandemia Es y correcto. los apoyos a empresas y todo. Es correcto. Fue, digamos, se pidió un crédito de 5,250 millones en 2019, que fue sobre todo para temas de plantas de tratamiento, mi macro periférico, temas como Red Jalisco, que son temas muy importantes desde el punto de vista de infraestructura, y el resto de la deuda de este sexenio pues tiene mucho que ver con COVID, ¿no? Con la pandemia, porque pues hubo una necesidad inmediata de atender la reconversión de la capacidad hospitalaria, de la red hospitalaria, de comprar insumos, de fortalecer la situación de los trabajadores de la salud y, digamos, de la capacidad del gobierno de responder a la pandemia, que por cierto, aquí sí mencionaría que esto no se hubiera podido lograr sin la contribución del sector privado, de las universidades. Digamos, fue un esfuerzo social
muy importante y pues esta deuda ayudó también a inyectar recursos a la economía cuando más lo necesitaba para buscar una reactivación más rápida, como efectivamente se vio. Jalisco fue de los estados que más rápidamente rebotaron de la situación o de los impactos que causó la pandemia. Entonces, desde ahí, desde el 2020 para acá, ¿no han ustedes contratado alguna deuda? No, realmente no, y digo, en los últimos años ni siquiera deuda de corto plazo, que es un instrumento, una herramienta más para manejo de la liquidez, no tanto, no es de largo plazo ni tiene un impacto, digamos... Para resolverlo inmediato, digamos. Exactamente, Sería. o sea, se paga con los mismos recursos del año. Sí, sí, ¿no? sí. ¿Y el pago de los créditos bien también? Sí, ahí es importante mencionar que el servicio de la deuda representa más o menos el 2% del total del presupuesto nada más. O sea, es algo bastante manejable, bastante moderado. Nos ha ayudado también que tenemos coberturas de tasa de interés, de manera que el impacto de la subida en tasas ha sido muy menor. Entonces, pues estamos, creo, en una situación Para un ciudadano adecuada. que no entiende mucho de finanzas como un servidor, cuando ve un tema que a lo mejor se sale de lo que nosotros consideraríamos el presupuesto normal del gobierno, tratándose de un arreglo, por ejemplo, el socavón de López Mateos, ahí es con recursos propios del gobierno, el gobierno tiene para solventar ese gasto, que fueron creo que 18 millones, ¿no? 110. 110 millones. Perdón. Sí, ahí mencionar que como parte del proceso de presupuestación anual tenemos una serie de bolsas destinadas a situaciones extraordinarias o de contingencia, en este caso, causada sobre todo por fenómenos naturales, como en este caso las lluvias. Entonces, tenemos una serie de bolsas, digámoslo así, que nos permiten responder de manera inmediata a este tipo de contingencias. Este recurso, dinero que se usó para reparar, digamos, esta infraestructura, se tomó de estas bolsas para contingencias. Y vamos a seguir charlando con el secretario de la Hacienda del Estado, Juan Partida. Por aquí ya mi estimado Manuel tenía la pregunta en la punta de los labios, pero le pedí que nos aguante poquito. Yo nada más quiero recordarles que estamos también en podcast. Ustedes pueden escuchar Directo 24 en todas las plataformas minutos después de que haya concluido nuestra transmisión televisiva. Al regreso seguimos con Juan Partida Morales. Hay todavía muchas preguntas interesantes que comprender conforme a la experiencia que ha acumulado durante los últimos 6 años. Regresamos rápidamente. Amigos, estamos de regreso en esta charla que tenemos todos los que formamos parte de la mesa de Directo 24 con el secretario de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado, Juan Partida. Secretario, antes de cederle la palabra a mi amigo Manuel Baeza, que no lo hemos dejado que le pregunte, ya tiene sus puntualizaciones, sí me gustaría compartir, porque me parece importante que no perdamos de vista que los 2 años de la pandemia sí representaron una suerte de política anticíclica de Jalisco. Si recordamos, el gobierno federal cerró la puerta para cualquier apoyo adicional con la finalidad, así lo declaró la presidencia, de cuidar que no hubiera endeudamientos extras. En Jalisco se hizo lo contrario. Y, por ejemplo, veo el dato, preparándonos para la entrevista con usted, de que Veracruz, declaraciones del gobernador, va a entregar la administración con una deuda de 66,300 millones de pesos. Eso lo dice Cuitláhuac García, pero subraya que logró disminuirla en 20,000 millones. Y yo me pregunto, pues, ¿a qué precio, no? ¿Qué cosas dejó de hacer en Veracruz? ¿En qué dejó de invertir para poder salvar un poco esa deuda? Y bueno, volviendo al tema, me parece que hay que, como usted lo decía, reconocer también el esfuerzo que se hizo desde la iniciativa privada para sacar adelante los diferentes problemas, ¿no? Sí, este es un sexenio especialmente marcado por el apoyo de los jaliscienses organizados desde el sector privado. Así es. ¿Ahí cómo lo fue procesando usted? ¿Les hacía el llamado o nada más recibían las ofertas? Recuerdo, por ejemplo, el proyecto de apoyar en el desarrollo de las escuelas.
remozamiento, reconstrucción, un fondo especial que hay para Es este correcto, tema. es correcto. Digo, ahí la verdad es que fue sobre todo un trabajo muy intenso de parte del gobernador que al enfrentar, digamos, un tema tan complicado como la pandemia, tomó la decisión de que al ser una afectación tan importante a la sociedad en su conjunto, pues teníamos que consensar, digamos, las acciones que iba a tomar o las decisiones que se iban a tomar, tomarlas en consenso con la sociedad en su conjunto, ¿no? O sea, escuchar a todas las partes, no tomar las decisiones en soledad o en frío, ¿no? Sino conocer los puntos de vista de los empresarios, de los sindicatos, de las universidades, para pues tomar las decisiones más acertadas posible. Y dentro de este esquema pues se enmarca también el tema de la necesidad de invertir en infraestructura educativa, la cual tenía al inicio de este sexenio un déficit de alrededor de 36,000 millones de pesos de inversión solamente para el mantenimiento de las escuelas, de las más de 7,500 escuelas que hay en el estado. Entonces, se buscó en consenso con la iniciativa privada el incrementar en un punto porcentual el impuesto sobre nómina y ese punto porcentual adicional enviarlo a un fideicomiso donde participa también la iniciativa privada con el fin de atender las necesidades más urgentes en temas de infraestructura educativa y ha funcionado de manera muy importante. Este año estamos esperando invertir cerca de 2,800, quizá un poco más, millones de pesos en infraestructura educativa, nada más en este año, en este año y el anterior más de 5,000 millones. Entonces, pues ya tiene un impacto muy importante en la calidad de los servicios educativos que se prestan en el estado. Don Manuel, perdóname. No, está bien, muchas gracias. Voy a aprovechar para hacer dos preguntas, que me las pueden responder muy rápido, creo. La primera es muy obvia, pero sí me interesa saber de dónde viene el dinero que recibe el gobierno de Jalisco, de dónde se obtiene. Y la segunda es, usted es experto en números. Los políticos son los que gobiernan. Es muy difícil mediar, contener las ansias de los políticos que quieran gastar de otra manera. Es decir, ¿cómo es esa relación con Enrique Alfaro o con cualquier otro político que evitar que pierda la cabeza cuando ve el dinero? No, la verdad, yo diría que el gobernador es bastante consciente, digo, tiene también mucha experiencia en el sector público y sabe la importancia y sobre todo las consecuencias de tener finanzas desbalanceadas, digamos, o no sanas. Entonces, si bien obviamente hay pues una necesidad de generar los recursos o buscar las vías para poder financiar todos los proyectos que nos pusimos o que el gobernador puso como meta para este sexenio y compaginarlo, digamos, con pues lo posible. Y creo que en ese sentido hemos trabajado bien como gobierno para en su conjunto poder llevar procesos de presupuestación sanos, ¿no? Siempre, digamos, hay un estira y afloja con todas las dependencias, en coordinación ahí con la jefatura de gabinete para lograr llegar a un presupuesto que sea adecuado para todo el gobierno. Y creo que vamos a cerrar este último año, que siempre es complicado el último año, esperamos con un balance presupuestal, no va a haber déficit. ¿De dónde se recibe el dinero? Una parte importante, o digamos la mayoría, estamos hablando de un 80-85% son transferencias del gobierno federal.
que hay que recordar que estas transferencias no son dádivas de la Federación, son recursos que se generan en los estados y se reparten y se devuelven, digamos. Se busca tener una eficiencia, digamos, en la generación de los ingresos y después regresarlos a los estados, pero finalmente esos recursos se generan en los estados. ¿Y el otro 20% es de impuestos estatales? Son de recursos propios generados tanto por la administración central como las propias OPDs, ¿no? Aprovechando que están charlando, secretario, aquí con Manuel Baeza sobre el origen de los ingresos, también tenemos este pequeño gráfico que creo son 2 datos nada más, pero muy ilustrativos de la situación de las finanzas en el estado de Jalisco. En este sexenio, y esta es información que nos proporciona la propia Secretaría de la Hacienda Pública, crecieron los ingresos propios en 73% en términos reales. Y el gasto en el mismo periodo, estamos hablando del sexenio, usted también nos lo corroboraba, es de 22% en términos reales. Es decir, traemos una balanza de ganancia del 51%. Esto ha significado y es parte de lo que nos decía antes, ¿no? Por eso el recurso de Jalisco creció sostenidamente. Es correcto. La estrategia en ese sentido fue tratar de buscar generar recursos a través de buscar a los contribuyentes que no estaban cumpliendo o no lo estaban haciendo de manera adecuada y pues recuperar recursos de ellos y no molestar a los contribuyentes que son cumplidos, ¿no? Entonces generarles un tipo de incentivo, digamos, al contribuyente cumplido al no estarlo molestando para cobrarle. Digamos. Como dicen Entonces, luego los cautivos. Los cautivos, sí, ampliar la base de recaudación. Exactamente, y eso creo que fuimos muy exitosos en ese sentido. Hubo un crecimiento, como se menciona acertadamente, del 73% en términos reales en el ingreso propio, es decir, los impuestos, derechos, aprovechamientos y productos que genera de manera directa el gobierno del Estado. Oiga, secretario, en su opinión, ¿cuáles creen que sean las obras más importantes que se han consolidado durante esta administración? Bueno, y esta es una opinión totalmente personal, pero a mí una obra que creo que va a tener un impacto de mediano y largo plazo extremadamente importante es la Red Jalisco, porque digamos eso va a permitir, como ya lo mencionaba, elevar la calidad de los servicios educativos en el Estado y de la mano, digamos, de esta inversión tan importante que se está haciendo en infraestructura educativa. Yo creo que va a tener un impacto muy importante sobre pues, el crecimiento económico del Estado, la liga que se está desarrollando de manera muy importante entre el sector productivo y el sector gobierno a través de estas iniciativas. Me pareció que fue un acierto indiscutible el mantener el control, digamos, del sistema de salud, que no solo se mantuvo como ya estaba, sino que se fortaleció, tanto a nivel de infraestructura, pero también de digamos, de los ingresos de los servidores públicos que se desempeñan en ese sector. Creo que el tema carreteras, las carreteras estatales estaban en una situación muy mala y ahora tenemos unas carreteras de gran calidad dentro del sistema estatal. Ahora lo que nos falta es mayor inversión de parte de la Federación y creo finalmente, y para no alargarme, los temas que se han hecho tanto a nivel transporte, digamos, no se resuelve todas las necesidades en este sexenio, pero creo que se le dio un muy buen avance, y el tema del agua, sin duda, ¿no? ¿Se refiere al Zapotillo? No solo el Zapotillo, sino también temas como plantas de tratamiento, de manera muy importante la ampliación de la planta del ahogado, plantas potabilizadoras,
Y sí, que en conjunto con el Zapotillo pues van a dar una solución de largo plazo al tema de la dotación de agua, ¿no? Del suministro de agua. Veíamos al inicio del programa parte de una entrevista que dio recientemente donde se hablaba de este proceso de entrega-recepción. Quedan pues lo que resta de agosto, septiembre, octubre, bueno, hasta diciembre estaría gobernando y usted justamente en el gabinete. ¿Cómo va este proceso? ¿Cómo se está llevando a cabo entre el gobierno entrante y ustedes? La verdad es que, digamos, una parte clave de este proceso de transición es claramente la parte financiera, concretamente Construir juntos el presupuesto, exactamente. ¿No? Entonces, nuestra función hasta ahora, y hemos trabajado, digamos, de la mano con el equipo designado por el gobernador entrante, lo que hemos buscado es presentarles un presupuesto base, digamos, que conozcan los detalles, digamos, de la operación del Estado en lo que tiene que ver con la parte presupuestal y empezar a incorporar, digamos, las políticas o las prioridades que ellos tienen para el presupuesto 25, que finalmente va a ser un presupuesto que ellos van a ejercer en su totalidad. Estuvo aquí la semana pasada el gobernador electo Pablo Lemus Navarro y justo mencionaba él la importancia de lo que usted también colocó como primero en la lista de, digamos, los logros de este gobierno en materia de manejo financiero e inversión. Y se refería justo a la Red Jalisco. Él hablaba de que buscaría dar un mayor presupuesto, incluso que el que se tenía planeado para esa partida, ¿no? Así ya se expresó, así quedará. Sí, es uno de los temas, digo, creo que se logró, o al cierre de esta administración se va a lograr un avance muy importante, es decir, todos los, digamos, la infraestructura principal, estamos hablando de hospitales, escuelas, recaudadoras, todas van a quedar ligadas, pero pues claramente es una inversión que muy rentable desde el punto de vista social. Entonces, claro, inversiones adicionales claramente van a tener un impacto positivo. Con el proyecto. Crecimiento ahí. Enfatizando un poco de lo que viene para la siguiente administración, recuerdo, secretario, que en la pasada administración la Auditoría Superior de la Federación observaba en algunas cuentas públicas hasta 7,000, 8,000 millones de pesos, principalmente a Secretaría de Salud y de Educación. En esta administración se ha remarcado que son muy pocas las observaciones que le han hecho, lo que habla de un buen manejo de las finanzas. Por otra parte, vemos que en el sistema de alertas de la Secretaría de la Hacienda Federal hay estados que están observados precisamente por el mal manejo, sobre todo por los créditos, y hablamos principalmente de Coahuila o Chihuahua. ¿Cuánto le tiene usted de margen que le va a dejar a la siguiente administración que habla de la capacidad suficiente que tiene el Estado gracias a ese buen manejo? Y me gustaría, es una pregunta muy interesante y me gustaría aprovecharla para decir o para comentarle al público que básicamente lo que mide el sistema de alertas es el nivel de liquidez, el nivel, digamos, de capital de salud en cuanto a capital de trabajo, es decir, que haya suficientes activos de corto plazo para cubrir los pasivos de corto plazo, las deudas de corto plazo, sobre todo con proveedores, y también obviamente el nivel de deuda. Entonces, dentro de esos márgenes, nosotros estimamos que puede haber más o menos un nivel entre 12 y 15,000 millones de capacidad de endeudamiento, no que se vaya a tomar, pero de ser necesario se pudiera hacer, si así lo decidiera el gobierno entrante, sin afectar, o sea, siguiendo dentro de los parámetros del semáforo que seguiríamos en verde. Y que pocos estados tienen ese margen, ¿no? Sí, no todos los estados tienen ese nivel de capacidad, digamos, de flexibilidad financiera, ¿no? Entonces, y eso combinado, digamos, con
pues digamos también el trabajo que se ha hecho desde el punto de vista de los otros ingresos, pues habla también de esa flexibilidad que se tiene. Secretario, perdón, Jorge, Sí. nada más rapidísimo, secretario. Usted nos ha estado hablando del tema gobierno del Estado. En el ámbito, así como visto muy rápidamente, en el ámbito municipal, ¿cómo se han comportado nuestros municipios? ¿Han sido responsables también o ve usted de plano algunos casos de mucha irresponsabilidad financiera? No, Porque luego van y le tocan a usted la puerta y dicen, ayúdame. Sí, no, yo creo que, y esto hablando desde el punto de vista de la participación en foros a nivel nacional, donde se tratan temas no solo de los gobiernos estatales, sino también de los municipales, pues nos encontramos con que dentro, y si bien hay diferencias entre municipio y municipio, en general yo diría que Jalisco, también desde el punto de vista de finanzas públicas, está en una buena posición. Es decir, nos encontramos a nivel nacional con muchos municipios que le deben al IMSS, que le deben al ISSSTE, que le deben al SAT, y eso en el caso de Jalisco es bastante menor. Secretario, ¿cómo calificas el apoyo y el aporte del gobierno federal? Sabemos que a nivel política pues, ha habido esos confrontamientos, ese estira y afloje entre el gobierno del Estado y la Federación, pero ¿cómo calificas ese apoyo, ese ingreso, ese recurso que llegó del gobierno federal a pues, todos los proyectos que hay aquí en el Estado? Pues yo diría, en general creo que de alguna manera se mantuvo la tendencia desde administraciones anteriores donde había un crecimiento en términos reales en cuanto a transferencias. Yo diría que en este sexenio ese crecimiento en términos reales fue menor, ¿no? Y eso pues también fue un incentivo eso explica por qué desde el punto de vista de ingresos propios el margen de maniobra realmente vino de los ingresos propios, y sí resaltar que pues sentimos que no se puede postergar una discusión sobre el pacto fiscal, ¿no? Sobre esta coordinación fiscal a nivel nacional. Hubo el último par de años, digamos, las participaciones llegaron 1.500 millones abajo de lo programado, ¿no? Entonces, gracias al recurso propio se logró compensar, pero definitivamente vemos mucho margen de mejora en cuanto a la coordinación fiscal. Pues estaremos atentos a eso, secretario, sobre todo a la revisión del pacto fiscal, que sería una noticia de alcance nacional. Hoy, todos aquí en la mesa le agradecemos mucho que nos haya acompañado. Gracias por su tiempo, Juan Partida Morales. Muchas gracias. Gracias. Pues amigos, el secretario de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado aquí estuvo también en Directo 24. Nosotros les queremos recordar que pueden escuchar todas sus respuestas, igual que los planteamientos de mis compañeros en la mesa, en nuestro podcast, Directo 24, el mismo nombre del programa. Tenemos que hacer una pausa y al regreso, naturalmente, abordamos lo que ocurrió el fin de semana, un hecho sumamente significativo, la entrega de las obras de la presa El Zapotillo, con visita presidencial y todo. Bien amigos, estamos de regreso. Antes que otra cosa suceda, porque el tiempo se nos está empequeñeciendo, vamos a ver este breve video. No es todo, pero sí nos ilustra una parte de lo que fue el evento del sábado. Bueno, pues ahí lo tienen, algunas imágenes. Estaremos más adelante abundando en esto. Pero yo quiero recordar, amigos en la mesa, Jorge, Irán, pues Gaby, Manuel y Mario, pues el sábado concluyó un ciclo muy largo, muy, diría yo... Más de 20 años, o por ahí. Pues, casi 22. diría truculento, con muchos actores públicos involucrados, muchas acciones y contrarreacciones, pero por fin ya tenemos el Zapotillo. Hay opiniones, yo me he encontrado con varias en el sentido de que es muy, muy positivo y otras que también lo cuestionan. El tema es que terminamos, Acacico, Palmarejo y me falta Temaca, se quedan
van a estar ahí. Y bueno, para sorpresa de todos, y ya lo habíamos abordado antes, la presa está llena. Digo, tuvimos un temporal extraordinario que coincidió con la entrega de la obra. Pues ahora sí que podemos entrar en materia. ¿Ustedes qué análisis tienen? ¿Qué podemos comentar? Que son Mario? muchas buenas noticias, ¿no? Para subrayar lo que comentas, desde con Guillermo Cosío Vidaurri, el sistema de la Zurda es donde está truncado el proyecto de una nueva fuente de abasto para la metrópoli. Entonces, ahora que cuaja el Zapotillo, evidentemente hay una crítica porque hay quienes subrayan que esa cortina debió haber estado a más de 80 metros para que le pudiera dar más agua a la metrópoli. Se quedó en 60 con la intención de no inundar los 3 poblados. Pero independientemente de eso, creo que son buenas noticias porque de entrada esa agua iba a ser destinada para Guanajuato y para Jalisco. Hasta que le ganamos una a Guanajuato, porque nos habían, con la presa Solís, con Yuriria, que nos agandallan toda el agua de la cuenca Lerma, Chapala, creo que sí es importante. Entonces, ahora falta que se cristalice esa llegada de los 3 metros cúbicos por segundo a los que nos están confirmando. Muchos dicen que rondará entre los 2 y 3, pero lo importante es que ya está todo el colector o el acuaférico que va a estar trayendo agua a través de el Zapotillo, la presa La Red, el Salto, Calderón, y llega el agua a lo que sería la planta de San Gaspar para darle alrededor de 200 colonias agua, que son colonias que tienen una densidad importante de población. Entonces, por donde lo veamos, es una buena noticia lo que está pasando. Sí, y hay que analizar también la gestión que se tuvo durante esta administración estatal para que esto ocurriera. Lo que dijo López Obrador fue muy interesante. Con la oposición de Enrique Alfaro no se hubiera podido lograr este proyecto. Porque ustedes lo recordarán, hubo momentos en los que parecía que era imposible tener un acuerdo respecto a esto. Pues se quedó congelada la obra. Es que estaba aparte impugnada en la Suprema Corte, precisamente porque el Congreso de Jalisco, a través de la fracción del PRD, hace 3 legislaturas impugnó porque era un proyecto que trascendía la administración. Cuando se avala un acuerdo que trasciende las administraciones, se requiere que el Congreso lo avale y no había ese acuerdo legislativo, por eso impugnó. Estaba empantanado totalmente el proyecto. Entonces, de una administración a otra, ver que el agua está fluyendo a través del Río Verde, ¿qué más se puede decir? Y sobre todo lo que tú mencionas, el que no se hayan inundado los pueblos, ¿no? Era terrible ver los testimonios de las personas que iban a dejar toda su vida, todas sus generaciones ahí, y que bueno, se llegó a un acuerdo, en un imposible. Sí, a ver, es que justo, esa es otra arista que me parece interesantísima, incluso digna de observarse en escala internacional, porque es la lucha por el territorio, por la defensa del territorio que se logró, pues que yo recuerdo 20 años más o menos que se comenzó aquello que terminó en esto, y además también no se puede dejar de lado todo el manejo político que existió alrededor de ello, ¿no? Yo recuerdo a un Jorge Aristóteles Sandoval diciendo yo voy a defender, y después diciendo híjole no pude, ¿no? O sea, es un asunto que sale de mis manos. Si ¿no? recuerdas, si recordamos, pagó un estudio de la ONU con recursos estatales y le dijeron, pues sí, tiene que ir la presa. 15 milloncitos de pesos. El acuerdo con Diego Sinuel y Enrique Alfaro que después termina en esto. Bueno, en fin, muchas aristas y hoy, pues como lo decimos, ¿no? Ya logrado. Muchas aristas, se habla, bueno, hablamos de los beneficios, pero también el manejo político que se dio el fin de semana respecto a esto, que está de lado, ¿no? Y sí, este día después estábamos esperando la respuesta del gobernador respecto a lo ocurrido el sábado pasado, y esto fue lo que dijo. Me da mucho gusto que en un evento como este pueda haber la oportunidad de entender lo que ha sido para nosotros estos 6 años. El evento del sábado tuvo, por supuesto, muchas porras y muchos aplausos, pero también tuvo la participación de quienes no han podido entender que la voluntad del pueblo se debe de respetar. Es curioso porque esta historia la he visto desde hace varios años, cómo han tratado de construir una idea que permita desacreditar el proyecto que yo he encabezado. En el 2015
en el 2018, en el 2021, en el 2024, siempre hicieron lo mismo y siempre salimos adelante y logramos con el respaldo de la gente lo que hoy es la primera fuerza política de este estado. Entonces, por eso, eventos como estos a mí me llenan de alegría. Luego me preguntaban cuando salí, incluso fui a comer con mi familia después y me preguntaban, algunas personas me decían, oye, pero ¿cómo le hacías para que no te desconcentraran? La verdad es que a mí me encantan ese tipo de ambientes en los que tú sabes lo que has hecho, en el que tú sabes el respaldo que tienes de la gente y en el que un grupo de personas enviadas porque no eran pobladores de Temacapulín. Fíjense, les doy un dato que a lo mejor no saben o no se acuerdan, pero si revisan el resultado de la última elección en Cañadas de Obregón, en el municipio de Temacapulín, podrán ver quién ganó el gobierno municipal, quién ganó la elección de gobernador, ganó todo el proyecto del que yo formo parte. Entonces son construcciones hechas a modo, son eventos en los que hay grupos que buscan ir a quedar bien, pero no deja de ser para mí una muy bonita experiencia el haberme enfrentado a esos personajes y haberles ganado todas. Entonces, contento. Bueno, un tema importante, ¿no? En ese sentido, creo que sí se está cerrando una pinza importante en materia de infraestructura. Bueno, y aquí, sobre todo, Mario, decían aquí mis compañeros, la arista política. En el evento estaban Andrés Manuel López Obrador, estaba a su izquierda Claudia Sheinbaum, a la derecha Enrique Alfaro, y sonó la rechifla. Pues decía, bueno, pues eso ya es común, ¿no? Todos los eventos del presidente, cuando va a estados gobernados por la oposición, es rechifla segura para el gobernante local. Ya está organizadito, casi yo creo que hasta lo anotan en el Timing, guión. casi. Y ya el presidente sale y dice, no, vamos a respetarnos, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que, a reserva de lo que ustedes opinen, lo que más nos generaba inquietud o expectativa era si iba a haber un encuentro con Pablo Lemos. Y finalmente no lo hubo. Ni Pablo se paró por ahí. Yo creo que, pues, seguramente de acuerdo con sus planes hizo bien. ¿Para qué me paro si me van a desairar? Desaire. Pero tampoco iban a estar los de la oposición, porque nadie vio por ahí, o al menos no hay testimonio, ni a Claudia Delgadillo. Pero la versión es que los que estaban gritándole fraude o que le abuchearon al gobernador eran gente enviada por Claudia Delgadillo. Sí, claro. Esa es la versión que se corre. Claro. Lo importante es el argumento que está manejando Pablo Lemos para sentirse seguro de que con ese más del 5% de diferencia en la elección contra Claudia Delgadillo es lo que él confía en que el Tribunal Federal Electoral le dé la razón para que se mantenga el resultado, debido a que ese porcentaje evita que se repita la elección, aunque los magistrados puedan tomar otra decisión. Bueno, Jorge, si me permites, estimado Manuel, que a ustedes no les hemos dado la voz en este tema, vamos a dejarlos como primeros en el siguiente bloque. Amigos, les recuerdo que estamos en podcast, Directo 24, regresamos rápidamente porque vamos a desarrollar un poco más este conflicto, esta demanda de fraude electoral que están sobre todo lanzando al aire quienes obviamente se beneficiarían con eso. Ya volvemos. Bueno, rápido, porque el tiempo de veras que se nos está cortando mucho esta noche. Pues nada más recordar que hay una serie de señalamientos en términos de que hay un supuesto fraude, de que se perdieron los votos, de que se rompió la cadena de custodia. En fin, todo ello en el Tribunal Electoral del Estado no prosperó. Ya desde la semana pasada Claudia Delgadillo presentó un pequeño video donde dice que ya fue al Tribunal Federal. Jorge, Manuel, ustedes tienen la palabra también para analizar el fenómeno. Gracias. Bueno, es una batalla mediática que se ha dado, evidentemente. Quien va ganando la mano en esta batalla es Pablo Lemos y Verónica Delgadillo, que son quienes pues tienen la constancia en la mano. Lo demás es una queja y como no hemos podido ver todas las pruebas, al menos de manera contundente, me parece que hasta ahorita quien lleva la mano en este tema son los candidatos de Movimiento Ciudadano. Y rapidísimo, ya Claudia Sheinbaum es presidenta electa, ya vino en su calidad de presidenta electa a Jalisco y ya le tocó ver más o menos cómo se manejan las cosas de este lado. Estimado Jorge. Gracias, pues yo del bloque pasado únicamente reconocer
que ahí en la presa El Zapotillo es una muestra de la voluntad del pueblo que se hace valer y respetar. Es un legado muy importante de 15 años de lucha. Pobladores de Temacapulín, Acacisco y Palmarejo lucharon y bueno, a pesar de que se sintieron traicionados, a fin de cuentas fueron tomados en cuenta y respaldados por el gobierno federal. Y bueno, más de 15 años de lucha resultó, está la presa, no fueron inundados y ahí es de reconocer la voluntad del pueblo que se hace valer y respetar también. Bueno, pues ya mucho podremos platicar de estos temas porque además apenas empieza la presa, seguro volverá a ser tema de conversación. Rápidamente, compañeros, vamos a nuestros videos virales y le cedo la palabra a Gaby, que preparó uno con mucho ahínco. Gracias, Jonás. Y es que, bueno, se aplicó la frase saludo a todos menos a uno y hablo de la presidenta electa. ¿Dónde era? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo Fernández Noroña y qué le respondió Claudia? Falté, ¿será? Seguramente le dijo, camarada Claudia, camarada la que usted conoce en su barrio, con su permiso. Oye, lo malo que hay otro video donde López Obrador le hizo lo ¿También? mismo, ¿no? Pobre Sí, Noroña. no. Y bueno, vamos ahora, porque bueno, el presidente por fin le firmó el libro que era lo que quería un niño de nombre Fernando, que bueno, estuvo buscando durante mucho tiempo que el presidente le firmara un libro y esa es la historia. Pues estuvimos toda la noche porque planeamos venirnos a quedar a un hotelito, ¿verdad? Pero pues debido a que hubo la Sociedad Mexicana de Parrilleros y todo eso, pues se saturaron los hoteles. Pues no tuvimos más opción que venirnos a quedar aquí a la Macroplaza. Dile cómo lo lograste. ¿Pero para dónde? Pues de noche nos quedamos. Bueno, yo recuerdo que siempre decían que cualquier lectura es buena. ¿Quién sabe? Pero pues ya tiene su libro firmado. Amigos, y para que vean que hay que leer más, vean cómo terminó Ana Gabriela Guevara su rueda de prensa. Aclaro, no tengo codependientes familiares. Todo lo que gano me lo trago y me lo unto y me lo visto como me da mi chingada gana. No tengo marido, ni marida, ni concubino, ni nadie que me exija por qué gasto. ¿Cuántos quisiéramos decir eso? ¿Qué Sí, necesidad? bueno, menos mal que no hay reelección en la CONADE. Que le vaya bien a Ana Gabriela, que se vaya corriendo como cuando competía por los 400 metros. Jorge Belletti, Irán Espinosa, Gaby Aguilar, estimado Manuel Baiza, Mario Muñoz. Amigos todos, excelente noche.